Bienvenidos a esta serie de conversaciones sobre coronavirus que titulamos Todo cambió, una visión integral de la crisis. En esta sesión, que es nuestra tercera sesión, me encuentro con tres invitados para hablar sobre economía y empresa. La primera es Mónica de Zelaya, ella es doctora en economía, decana y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM y consultora de Franklin Covey por más de 25 años. También se encuentra conmigo Carol Ríos de Rodríguez, quien es presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad y catedrático universitario. Y también se encuentra Fritz Thomas, quien es economista y columnista en Prensa Libre. Bienvenidos a los tres, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias, Jackie. Buenas tardes a todos. Gracias, qué gran gusto estar aquí. Gracias a ustedes. Carol, si quiere, arrancamos de la conversación. Este tema ha sido muy esperado por nuestro público. Tienen muchas preguntas acerca del ámbito económico, entonces si quiere, los dejo con usted. Sí, para contarles, Mónica y Fritz, en la primera y en la segunda sesión nosotros cubrimos los temas un poco más generales. En la segunda sesión abordamos el tema del coronavirus desde la perspectiva histórica y comparamos con otras pandemias que ha padecido la humanidad. Pero la inquietud de la gente realmente es en términos económicos, cómo está afectando esto a la economía de Guatemala, qué significa para pérdidas de empleo, cómo vamos a salir de estas si seguimos encerrados. Entonces, yo creo que esas serían algunas de las inquietudes que me encantaría que nos ayudaran ustedes a discutir, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros afrontando esto? ¿Cómo vamos a afrontar las secuelas económicas de este encierro? No sé si Fritz quiere darle. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Una de las cosas que esta situación que se nos vino encima de repente, una de las cosas que resalta, creo yo, con muchísima claridad, es cuánto dependemos unos de otros y de cuántas cosas nosotros dependemos y contamos con ellas en nuestra vida diaria sin pensar en ellas, sin considerar de dónde vienen, sin pensar en quién las hizo, quién lo está haciendo, quién lo hizo llegar hacia nosotros. En un mundo moderno que es extraordinariamente complejo y maravilloso. Y lo que logra eso es lo que llamamos los vasos comunicantes del mercado. Y el mercado no es más que las personas buscando sus propios fines, persiguiendo sus propios fines, y para poder alcanzar sus propios fines, obligados a servir a los demás. En las famosas palabras de Adam Smith, el panadero, el carnicero, el heladero, el librero, todos los comerciantes, la forma en la cual ellos pueden alcanzar sus propios fines y el bienestar de sus familias es sirviendo a los demás. Entonces, esta crisis, y más concretamente las políticas adoptadas a raíz de la crisis, viene a interrumpir todo eso. Aislémonos, cerremos, no nos comuniquemos. Todas los días los demás. Entonces, enormes cosas. Pues estuve enfermo y daba paradas como me quedé sin trabajo, por favor. Digamos, usar mucho la palabra, digamos, es más productiva, vender, a interrumpirlos de muchas personas, Entonces, incalculable, muy y es por de los vasos en las personas que es tan activa y que está ocurriendo
toca ahora acá. Y hace algún tiempo las personas también han estado empujando mucho la buscar las y hay porque las personas hacen su propio sus familias. Para, cada los costos a día que pasa, empleadas esas que no pueden cumplir con sus obligaciones y cada día que pasa esto se va a poner peor y va a ser más difícil la recuperación. Yo creo que tenemos que empezar a abrir de una forma gradual. Hay mucha creatividad. Yo cada persona con la que converso, con Mónica hablamos por teléfono hace como 2, 3 días y en el ratito que hablamos surgieron un montón de ideas particulares, específicas sobre cómo podría abrirse este tipo de actividad y aquello. Y entonces yo creo que la solución definitivamente tiene que venir de la población, tiene que venir de las empresas, de los empresarios y de las personas, con algunos lineamientos fundamentales y claros que establezca el gobierno. Pero tenemos que abrir, terminar este encierro, que de hecho ya hay, ya se siente más actividad, hay más movimiento, pero hay que hacerlo explícito. Y esto creo yo que es tan urgente como el combate del virus desde el punto de vista médico. Bueno, muchas gracias, Fritz. Y Mónica, hay algo que a mí me llama la atención. He visto que hay varias empresas que por distintas razones no han podido continuar con sus actividades, ya que hay distintas prohibiciones, pero han visto la forma de innovar sus modelos de negocios, de empezar a competir de distintas formas para poder abrir y continuar operando. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros o qué puede aprender el empresario de la crisis para poder salir adelante? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Fritz siempre pues tan sabio en sus conceptos y en la forma en que los transmite. La verdad es que yo quisiera empezar diciendo que yo tengo mucha fe, tengo una gran esperanza por el empresario, por la actividad empresarial. O sea, a mí me parece absolutamente fascinante observar cómo en un entorno en donde más bien pues muchas libertades se han limitado, en donde se ha chiquitado el campo de acción, uno puede observar cómo personas centradas en sus propias capacidades pueden expandir su acción e impactar a muchas otras personas. Y de esta manera, pues lo que tú mencionas. En un estudio que nos compartieron hace algunas semanas, en donde le preguntaban a un número muy importante de empresas en el mundo sobre en el último año, ¿qué ha sido lo que te ha hecho innovar más? Y más o menos el 73% de las empresas respondían el coronavirus. ¿Verdad? Entonces, esto de verdad a uno le llama muchísimo la atención. Y es que en cierta manera llega un momento en que todos nos acomodamos y estamos en un espacio en donde nos sentimos cómodos y de pronto viene una sacudida como esta que nos hace pues retarnos y buscar lo mejor de nosotros para poder pues con mucha esperanza, con mucha fuerza, con mucha energía, moverse en la dirección de hacer cambios rápidos, de poder utilizar los recursos que ya tengo invertidos en mi propia compañía y poderlos mover adelante. El otro día en una conversación en donde estaban un grupo de personas que hace investigación sobre temas de emprendimiento, que como ustedes saben es uno de los temas que más me gusta. Ellos pues prácticamente eran algunos profesores de la Universidad de Babson, de una universidad en Canadá, de unas universidades en Sudamérica y nosotros de aquí de Guatemala. Una de las cosas que estaban comentando era cuál era la visión que ellos tenían sobre este momento. Y me pareció muy curioso que uno de los temas que ellos más mencionaban era que prácticamente veían cómo los emprendedores y las empresas estaban en un estado único de colaboración y que es desde el esfuerzo que están haciendo cada uno de estos en este campo limitado de acción de donde están surgiendo el único movimiento económico prácticamente que uno puede observar
pues hoy en día, ¿verdad? Y creo que vemos esta tensión. Fritz mencionaba, y Carol también lo decía al arrancar la presentación, el tema económico y el tema salud, pues creo que justamente ahí está la tensión. O sea, los dos puntos nos están jalando fuertemente, la preocupación por los temas de salud y por el otro lado, la preocupación enorme que conforme el tiempo pasa y estamos justamente en estos espacios cerrados, la tensión que genera el tema económico se va volviendo cada vez más y más fuerte. En muchas reuniones con empresas con las cuales pues tengo el gusto y el honor de trabajar, uno escucha esta conversación y cómo se va volviendo de un tema importante a un tema urgente, ¿verdad? Temas que no pueden ser sostenibles por muchísimo tiempo. No creo que las decisiones que se estén tomando a nivel gobierno sean nada fáciles, pero también creo que lo que va a generar el ingreso futuro y lo que va a levantar la economía en Guatemala, pues va a ser toda la descentralización, el esfuerzo descentralizado de muchísimas personas individuales, pequeños emprendedores o grandes empresas, que al final es de donde viene pues esa producción a futuro, ¿verdad? Entonces creo que nos invita a pensar y a ser mucho más creativos. Tú sabes la palabra innovación y yo creo que justamente es la creatividad en su máxima expresión. O sea, si yo tengo un montón de recursos, ser creativo no cuesta tanto. Si cada vez tengo menos recursos, menos campo de acción, pues invita a lo mejor de mí. O sea, invita a descubrir, inventar, recrear. Y creo que justamente eso es lo que nos llena de esperanza. O sea, como yo empecé diciendo en esta corta intervención, creo muchísimo en las personas, creo mucho en la acción individual y creo mucho en la acción empresarial. Y creo que obviamente hoy el tiempo nos pide ser muchísimo más creativos con un espacio mucho más limitado en libertades y en campos de acción que va a requerir pues un esfuerzo mucho mayor y conforme el tiempo pase, mayor todavía, ¿verdad? Así que básicamente en la línea de lo que tú mencionabas. Por supuesto. Carol se nos fue por unos minutos, pero... Sí, perdón, se fue la luz aquí en mi casa. Sí, yo quería, cabal, enlazarme con lo que estaba diciendo Mónica, porque yo creo que es muy importante dejar de lado esta división que se ha fomentado, como que lo que hace el gobierno y lo que hacen las personas por solidaridad, eso es bueno, ¿verdad? Y lo que están tratando de hacer las personas para rescatar sus empresas, para seguir vigentes, para seguir vendiendo y comerciando, eso no está bien, ¿verdad? Como esta contraposición de salvemos vidas, no recursos monetarios o no empresas, a mí me parece muy dañina porque realmente la actividad económica es una parte toral de nuestras vidas como seres humanos. Y es muy importante también el aporte que puede hacer el mercado a el tema de salud. Yo creo que muchas de las iniciativas que hemos visto en mejoras para reaccionar a la pandemia vienen cabalmente de un enfoque descentralizado. Y entonces tal vez sería muy importante ir quitando esos frenos que pueden haber a la participación del sector privado en la solución. Obviamente las empresas se tienen que reinventar, van a tener que implantar protocolos para que nosotros nos sintamos cómodos de volver a ir a las tiendas, pero todo esto va a ser algo muy importante, que los dejemos en libertad y que empiecen a ser parte de la solución y que no los veamos como alguien que realmente es egoísta o avaro o está de alguna forma malgastando recursos, ¿verdad? O poniéndonos en riesgo. Sí, Carol, justamente hay un muy buen video de Giovanni Frati que lo recomiendo, en donde él habla justamente de el espacio que tiene que ocupar esta función del gobierno y tiene mucho que ver con los temas de salud, ¿verdad? Los temas de salud pública, pues algunas regulaciones que se necesitan en este caso. Y creo que justamente a toda la parte de acción individual y a la parte de acción empresarial, en su máxima expresión, ojalá poco a poco la vaya recobrando, es a la que le va a tocar pues levantar, ¿verdad? O sea, levantar a futuro lo que estamos haciendo. Y creo que una cosa que es muy importante reconocer, tú mencionas ahí, bueno, con todos estos protocolos,
Exactamente, justo. Otro de los estudios que tuve chance de ver es que me pareció muy interesante. Uno es colocar a la persona como el centro, o sea, como el centro de importancia, ¿verdad? Y entender que ese individuo tiene una capacidad extraordinaria. Y segundo, cómo a esa persona se le suman rutinas, sistemas, ¿verdad? Que la misma persona, o en el caso empresarial, la misma empresa va a crear, que le va a permitir entonces incorporar dentro de su propio modelo de negocio estos nuevos protocolos y pues sí, ¿verdad? O sea, va a tener costos adicionales, va a tener más limitantes en el número de personas que pueden estar adentro de su lugar, pero su capacidad empresarial le va a permitir descubrir cuál es el nuevo balance que tiene que hacer para poderlo hacer y generar pues valor agregado a quien le compra y valor agregado para el negocio, para mantenerlo vivo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esa sería mi observación en esa línea, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que mencionabas, Carol, acerca de esta aparente disyuntiva o separación entre la actividad del gobierno y la actividad bondadosa y caritativa y lo que es puramente comercial, en realidad esa separación no existe. Se necesitan mutuamente. Digamos, frecuentemente cuando se piensa en lo económico o en lo comercial, se cree que estamos hablando como de cosas. Y en realidad no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Es decir, sin personas no hay economía. La economía son personas. Como dije al inicio, que están persiguiendo sus fines. ¿Qué quiere decir perseguir sus fines? Están tratando de conseguir lo que ellos quieren conseguir y las personas saben mejor qué es lo que quieren conseguir que cualquier otra persona. Y todo padre de familia que tiene niños sabe eso, porque siempre está esa que uno quiere decidir por los niños y rápidamente, conforme van creciendo, uno se da cuenta que ellos tienen su propio lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, sí, no existe tal divorcio o tal separación. Las penas con pan son buenas y las penas sin pan se terminan rápidamente, ¿verdad? Porque no hay nada más de qué apenarse. Entonces, yo veo, como Mónica, también mucho optimismo en la confianza, en la fe, en la capacidad de lo que las personas pueden hacer si tienen la libertad para perseguir sus fines y tienen los mecanismos para poderlo hacer. Es decir, las soluciones no van a venir a través de mandatos, a través de prohibiciones o a partir de lo que el gobierno pueda regalar o lo que el gobierno pueda hacer por las personas. Seguramente en el caso puramente de salud pública es importantísima la organización del gobierno para proveer los servicios que son absolutamente esenciales también para combatir esta pandemia. Pero desde el punto de vista de que las personas puedan cubrir con su subsistencia, que las empresas puedan mantener empleadas a las personas, que se pueda producir, o sea, vuelvo a repetir, sin pan no se puede hacer nada, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, en cuanto antes, creo yo, surja esta realización de que tenemos que liberar, y estoy también de acuerdo con lo que dice Mónica, las personas en posiciones de autoridad ahorita que están tomando las decisiones, pues es muy difícil, porque tampoco no se quieren arriesgar, ellos no quieren tomar el riesgo de abrir y que entonces la pandemia se ponga más fuerte o más dura o algo, pero yo repito que hemos subido una curva de aprendizaje enorme. Las personas han subido una curva de aprendizaje enorme. Es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, todas las personas, todas. Es decir, no estamos solo aprendiendo cuando estudiamos, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y hemos subido una curva de aprendizaje enorme y ya no estamos en la misma posición en la que estábamos en febrero. Por ejemplo, en términos de la conciencia de las personas sobre
sobre el virus y el problema sobre la necesidad de mantener alguna distancia, sobre estarse uno lavando las manos, todas esas cosas. Entonces, ya lo dije varias veces, pero lo vuelvo a repetir, la solución viene a través de unos lineamientos claros, fundamentales, que es importante que las personas sigan y permitir que la solución venga de las personas. Es cierto que en las crisis nos ponen a prueba como individuos y nos ponen a prueba como organizaciones. Y que podemos resolver y que es el momento para que haya mucha innovación y crecimiento. Pero esa innovación y crecimiento solo se puede dar si se permite que se dé. Es decir, sí necesitamos que haya voy a usar la palabra relajamiento. Es necesario que haya, por ejemplo, transporte público. Las personas se tienen que poder movilizar, se tienen que poder transportar. Y que haya más comunicación entre las personas. Entonces, hay que olvidarse de este concepto de que cuando hablamos de economía o hablamos de comercio, estamos hablando de cosas, o estamos hablando, no, esas cosas materiales no son tan importantes. No, 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 no. Estamos hablando de la vida de las personas. Estamos hablando de la existencia de las personas. Estamos hablando de la dignidad que tiene el trabajo. Todo trabajo tiene dignidad. Todo lo que interrumpa el trabajo baja la dignidad de las personas, baja su capacidad de poder atender a sus familias, que es lo que más dignidad y más felicidad le da a cualquier persona, poder proveer por su familia y tenerlos bien. Entonces sí, ya me alargué un poquito, estoy de acuerdo en la importancia de innovar, en la importancia de crear mecanismos para enfrentar los problemas y todo, pero en la medida en que continúen las prohibiciones, se empiezan a salir por las rajaduras otro tipo de problemas sociales. No todo el mundo está dispuesto a seguir las reglas. Entre más difícil se pone la vida de las personas, más barato se pone romper las reglas. Es decir, entre más caro es hacer las cosas bien, más barato es hacer las cosas mal. Y esto empieza a surgir más en la sociedad y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que hasta ahora, en general, la población de Guatemala ha sido muy estoica, ha colaborado mucho. Voy a usar la palabra obedecido, pero ha cooperado, ha colaborado. Entre más tiempo se estire este encierro, estas prohibiciones, eso se va a ir volviendo cada vez más difícil, ¿verdad? Es decir, las dificultades que enfrentan las personas y los desórdenes que esto puede crear en la sociedad son tan o más peligrosos como el problema puramente médico. Perfecto. Bueno, yo ahorita voy a hacer una pequeña interrupción para contarles lo que nos están comentando. Y es que definitivamente nuestro público estaba esperando este tipo de conversación. A ver, les cuento. Fernando Morales pregunta, ¿puede por favor explicar cómo es que se ha perdido la riqueza durante esta crisis y cómo se recupera? Por otro lado, Gabriela Lisa nos dice, de acuerdo con lo que mencionaba Mónica, pero pregunto, para las pequeñas y medianas empresas o personas de venta informal que no pueden innovar como las empresas grandes, ¿qué impacto tendrá en la economía? Clinton López nos menciona, ojo, la innovación todavía debe ser testeada. A ratos los consumidores no les gustará algunos modelos nuevos. Bueno, yo puedo ir directamente a la que me estaban preguntando. Yo creo que a veces tenemos esta falsa idea de que la innovación es como una gran fórmula, como invertir un montón de dinero en un nuevo invento, lo cual, pues claro que sí, ¿verdad? Ahí tenemos a un montón de instituciones invirtiendo un montón de dinero en investigación para poder crear la vacuna del coronavirus. Ojalá la encuentren pronto. Pero cuando hablamos de pequeña a mediana empresa, e incluso aplica a nivel individual, el tema innovación no es el descubrimiento de un gran invento, es tener la capacidad de aproximarme a las necesidades. O sea, yo creo que un pequeño empresario
justamente está más cerca de sus clientes en muchas ocasiones. Entonces, tener la capacidad de observar de cerca las necesidades que las personas tienen y tener la capacidad de probar pequeñas cosas que paso a paso me acerquen a llenar esa necesidad que estoy observando. Yo les comentaba esto de esta discusión con la gente de otros países del mundo. Ellos más bien veían que qué interesantes colaboraciones habían existido hoy en muchas empresas medianas, pequeñas, que estaban teniendo un impacto importante en el entorno completo económico, incluso diciendo en el ecosistema emprendedor, como muchos lo llaman, ¿verdad? De hecho, tuve oportunidad de ver un ejemplo de una empresa en Quetzaltenango. Ellos son una escuela de manejo. Y fíjense qué interesante, tienen un montón de carros, que de hecho, pues muchos los deben, y se les ocurrió que en Quetzaltenango hay pocos recursos para servicio a domicilio de farmacias, supermercados, y dijeron, hey, o sea, tengo choferes, tengo carros, y ahorita estoy cerrado, o sea, no puedo hacer lo que siempre hago. ¿Qué tal si colaboro con estas 2 o 3 amigos que tienen estos recursos que la gente está necesitando? ¿Y qué tal si podemos nosotros ofrecerle a las farmacias, a los supermercados, a los restaurantes, servicio a domicilio? Porque aquí no hay probablemente todas las opciones de Uber Eats y un montón de las cosas que tal vez Globo, Hugo, ¿verdad? Que se utilizan aquí en la ciudad capital. Entonces, ahí los tienen colaborando como con 7 empresas diferentes y están haciendo cosas importantes. Esto no quiere decir que esto resuelva la crisis económica que evidentemente se está generando, dadas las circunstancias, ¿verdad? O sea, todos leemos y observamos las magníficas conferencias que hay sobre temas de contracción macroeconómica y es evidente, ¿verdad? O sea, tenemos claro que las remesas se van a contraer, se sabía que iban a crecer alrededor del 10-12%, se van a contraer del 9 al 13, 14%, que es lo que se está hablando hoy en día. O sea, que fijo, viene una crisis y ya estamos en ella, pues es un hecho. Ahora, como pequeños empresarios y emprendedores y empresas medianas, yo los invito y creo a poner los ojos en el futuro, a poner los ojos en las necesidades que están observando, a hacer pequeñas variaciones a su propio negocio para poder, pues, ejecutar algunas cosas que puedan generarles ingresos en este momento. Sé que esta respuesta no aplica para todos, ¿verdad? Hay algunos que están adentro de centros comerciales y están completamente cerrados. Entonces, obviamente en esos casos hay que invitar a mayor creatividad, decir, bueno, ¿cómo puedo yo vender lo que tengo adentro del centro comercial por fuera? ¿Qué tal si en mis redes sociales anuncio algunos productos que yo tengo en mi tienda del centro comercial y los ofrezco a domicilio? Porque la del centro comercial va a estar cerrada y no se sabe hasta cuándo. Entonces, no quiero decir que por esto minimice todas las circunstancias que sabemos que el entorno nos tiene limitados a hacer, pero sí creo primero que nada, que teniendo fe en Dios, en primer lugar, teniendo fe en sus propias capacidades y despertando su auténtico interés por comprender las necesidades que tienen sus consumidores, entiendan dónde está su rango de acción y busquen algunas de las cosas que en ese rango de acción pudieran ir haciendo que les permita ir generando algún tipo de ingreso que esperemos en Dios en la medida que se vaya abriendo, pues esto se pueda ir expandiendo y de nuevo pueda ayudar a que las personas puedan pues maximizar los resultados que pueden llegar a poner. Creo que lo más esperanzador es tener los ojos justamente puestos en el futuro y puestos en nuestras propias capacidades para entender necesidades y poder reaccionar a ellas. Y sobre lo que preguntaba Clinton de innovación, definitivamente la innovación, ese es el proceso, es un proceso de ensayo y de error. La vuelta que necesito hacer hoy en día para innovar tiene que ser más rápida. O sea, mi innovación tiene que ser cosas chiquitas que estoy probando, pruebo unos días, funcionaron, no funcionaron, me muevo, ¿verdad? Es un poco lo que hay que hacer ahora, pensaría yo. Yo quisiera secundar, ponerme el chute un poco en la pregunta de Mónica, porque hoy vi un ejemplito muy sencillo de qué es innovar, y es que en una esquina donde yo curso regularmente y tenía unos días de no pasar, siempre me he fijado un muy pequeño rótulo que dice se arreglan zapatos. Hoy vi que había un rótulo más grande y decía se arreglan zapatos, bolsas, bolsones y todo tipo de artículos de cuero. Nosotros se lo arreglamos, pregúntenos, y el teléfono, ¿verdad? Una gran innovación. Es decir, este señor pasó yo creía que solo arreglaba zapatos y que se arregla un montón de cosas y por cierto tengo una cosita de cuero ahí que se la voy a llevar. Entonces, innovar es un tema muy vasto, amplio y como dice Mónica, esto es a todo nivel, a todo nivel.
Y cualquier empresa de cualquier tamaño que quiera sobrevivir, tiene que estar innovando constantemente, porque cuando encuentra algo bueno y le empieza a ir bien y se acomoda, ahí es donde tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí están todos los competidores y todo, entonces hay que estar innovando constantemente. Luego con los costos económicos. Los costos económicos es que en general se reduce el patrimonio de las personas y sus ingresos. Y los más afectados son los que tienen menos patrimonio y menos ingresos. Es decir, una familia tal vez que viva a un viaje de 1 hora en bus, en camioneta de la ciudad, y el esposo y la esposa, los dos trabajan en la ciudad, y la abuelita cuida a los niños en la mañana y van a la escuela ahí cerca en el barrio. Ellos no están pudiendo venir ahorita a la ciudad, entonces ellos no tienen estos ingresos. Tal vez perdieron sus empleos. Entonces, en la tienda de la esquina donde ellos gastan buena parte de su ingreso y en los gastos que hacen para sus niños y una serie de cosas, todos esos ingresos están viniendo para abajo, ¿verdad? En general, las personas tienen menos ingresos y muchas personas también están teniendo que echar mano de sus ahorros, ya sean pequeños o sean grandes. Entonces, especialmente familias con menos recursos y tenían algunos ahorritos por ahí, están teniendo que echar mano de ellos. Entonces, también están disminuyendo sus ahorros. ¿Qué son sus ahorros? Miren, un ahorro es esperanza en el futuro. Ese es el significado de ahorrar. Si las personas apartan recursos hoy, es porque esperan usarlos mañana. Y hacer algo mañana, querer hacer algo mañana, es esperanza. Entonces, si las personas están teniendo que comer sus ahorros, también se están comiendo sus esperanzas. Entonces, miren, hay diferentes modelos para estimar las pérdidas que esto provoca, pero esto termina siendo un número agregado y las estimaciones van como 1% del PIB, 2% del PIB, no, 8% del PIB. Francamente, nadie come PIB, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que coma PIB. No podemos medirlo, esa es la verdad. Se pueden hacer estimaciones en general de cuánto va a bajar el PIB o algo así, pero estas son historias dramáticas para personas particulares y específicas. Y ahí está el costo. Y esto no lo podemos medir y no lo podemos averiguar. Solo podemos saber y percibir qué está pasando. Y tenemos que crear las condiciones para darle vuelta a eso. Para darle vuelta, para que las personas puedan subsistir, para que hagan empleos, para que les, digamos, estoy completamente de acuerdo con Mónica, una tienda en un centro comercial, un almacén o algo, pues se ponen las pilas y su página web y manda 1000 correos y esto, aquello y todo. Es decir, sí, innovar, pero tenemos que dejar que las personas produzcan, que las empresas produzcan, y que regresen los empleos, porque créanme, una empresa no es como el botón del volumen de un radio, la televisión, que uno agarra clic, 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 y le baja el volumen, y clic, 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 y le sube el volumen. No es así tan fácil, ¿verdad? Muchos vínculos comerciales se rompen, precisamente por innovación. Tal vez empresas se dan cuenta que no necesitan tanto esto, sino que más de aquello y todo. Es una interrupción, y hay que recuperar el camino lo más pronto posible. Otra vez, quitarnos la idea que estamos hablando de cosas materiales. No. Estamos hablando del bienestar de las personas. Estamos hablando de la esperanza de las personas. Una persona sin trabajo, una persona que no puede trabajar, es una persona que su dignidad, su autoestima se le viene para abajo, y sus esperanzas sobre el futuro se les vienen para abajo. Y esto se transmite en toda la familia. Entonces, necesitamos trabajar. Ahorita yo creo que 24 horas al día las personas encargadas de tomar las decisiones deberían, a mí mi esposa me regaña por estar usando la palabra deberían,
deberían de estar buscando la forma de abrir lo más pronto posible, con protocolos de seguridad, con alguna gradualidad, pero ya. Creo que hay preguntas porque, o sea, Sí, yo se me creo que sí. ocurrieron algunas ideas ahí. Muchas, Dale, dale. muchas. A ver, les cuento. ZE nos pregunta, bueno, primero los felicita y después nos pregunta, ¿cómo puede salvarse un negocio ante normas impositivas por el Estado sin cuestionar su efectividad y no verse forzado a suspender contratos laborales, incumplir contratos por no poder pagar? Y José López Aparicio pregunta, ¿cuánto impacta en nuestra recuperación el gran tamaño de la economía informal que depende mucho del consumo diario de los consumidores? Bueno, yo creo que todos sabemos que la economía informal en Guatemala tiene números muy grandes, ¿verdad? O sea, está alrededor del 70-75% de la actividad económica en Guatemala es economía informal. De hecho, pues un porcentaje importante ni siquiera cae dentro de las mediciones del PIB, ¿verdad? Porque no se puede medir. Yo creo realmente que en temas de economía informal va a estar ahí y en la medida en que se contraiga más el empleo formal, va a existir y crecer la actividad informal, porque definitivamente esa es la ventana de salida. O sea, imaginemos por un momento, y yo quiero conectar aquí incluso con la parte sentimental, ¿verdad? Uno mira cuántas personas sufriendo por estas pérdidas de trabajo, por falta de ingreso económico. O sea, casi uno puede empáticamente ponerse a pensar en lo que puede estar sintiendo estos padres de familia como los que narró Fritz, en donde no tienen ingresos y tienen hijos y, o sea, de veras a uno le duele el corazón con esto y creo que la economía informal es la respuesta para muchísimas de estas personas, ¿verdad? Y creo que la economía informal, y ahí es donde viene esta división tan extraña, tan gris, que es difícil hacer con el tema de emprendimiento y no emprendimiento, que hemos hablado de estos temas en otras ocasiones, ¿verdad? Pero al final sabemos que en la medida en que el empleo se contraiga más, la economía informal va a subir más, o sea, seguro, va a venir por ahí. Y creo que gracias a Dios hay esta actividad económica, porque si no, muchísimas personas definitivamente no podrían salir adelante. Nos vamos a encontrar con muchos desafíos, sabemos que las tasas de delincuencia van a crecer, o sea, todo lo que venga con contracción económica nos va a poner en situaciones más complicadas. Así que es parte de los desafíos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que enfrentar. Y creo que una de las cosas, si tratáramos de pensar en buenas prácticas que hacen personas de la economía informal o que hacen algunos de estos emprendedores, es que se fijan mucho en los comportamientos de las personas. Y creo que una de las cosas que Fritz mencionaba es muchas cosas cambian, mencionó él, ¿verdad? O sea, las cosas van a cambiar, las negociaciones que uno hacía con algunos proveedores van a cambiar, tal vez a la gente ahora ya no le gusta hacer esto o aquello. Creo que justamente fijarnos en estos comportamientos nos va a abrir nuevas ventanas de oportunidad, porque sí, o sea, los comportamientos de las personas van a cambiar. Yo pensaba incluso el otro día, qué interesante, ahora muchas personas en vez de ir a grandes tiendas, tal vez prefieren ir a pequeñas. O sea, porque solo entran de 2 en 2 y es muy fácil ver que están cumpliendo con todas sus medidas higiénicas y qué interesante. O sea, tal vez está despertándole una gran oportunidad para pequeñas agencias, a las grandes empresas, ¿verdad? O sea, tal vez va a haber algunos cambios de comportamiento que nos van a mandar una señal que con ojos empresariales le vamos a ver una vuelta interesante sobre cómo levantar actividad económica de otro formato que pudiera ser interesante, ¿verdad? Dejo abierto, la verdad es que podría seguir compartiendo un par de ejemplos, pero creo que hay muchas preguntas en la mesa. Sí, puedo decir algo y pues a mí no me da pena chocar un poco con decir lo que pienso. A mí nunca me ha gustado mucho los términos sector privado y sector público. La realidad es que hay un sector productivo y otro sector que vive de lo que produce el sector productivo. Igualmente, no me gusta tanto la distinción entre la economía formal o informal. Yo encuentro en economía informal alguna especie como de connotación peyorativa, ¿verdad? Y creo que no debe de ser así. Creo que hay mucho de lo que nosotros consideramos
economía informal, que es economía genuina, solo que el costo de la formalidad es muy alto. Es decir, si a nosotros nos preocupa la economía informal, si es como cualquier otra conducta que queremos alentar o desalentar, lo que necesitamos es los incentivos adecuados para desalentar la conducta que no queremos y los incentivos para alentar la conducta que queremos. A mí, el enorme tamaño de la economía informal, como se le llama en Guatemala, lo que eso me dice a mí es que, uno, los beneficios de ser formal no son suficientemente altos y los costos de ser formal son muy altos. Cualquiera que ha tratado, no sé, en los últimos años, y yo sí, por ejemplo, conseguir una licencia sanitaria para producir un alimento y envasarlo y venderlo. ¡Wow! ¿Verdad? Es cosa seria. Si usted quiere que le den una licencia para producir alimentos, por ejemplo, prepárese para gastar un montón de plata en abogados, en licencias, en permisos. Miren, ahorita casi para sentarse a comer una tortilla hay que hacer estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo lo he dicho en otras oportunidades para mí ahorita de lo más importante que hay que reflexionar y que Jackie nos advirtió que era algo que quería que discutiéramos era ¿y después qué? Y entonces yo me hago la pregunta, ¿en realidad queremos regresar a la normalidad? ¿La normalidad es lo que queremos? ¿Verdad? Así como veníamos, está súper y a eso queremos volver. Yo no estoy tan seguro, yo no estoy tan seguro. Yo creo que es una oportunidad para cambiar. Y también creo que cuando vayamos emergiendo de esta crisis, va a haber mucha presión para tratar de extraer de las personas que producen más recursos para que el gobierno, entre comillas, resuelva los problemas. Y eso es lo peor que podemos hacer. Bajemos el costo de la formalidad, bajemos el costo de producir, bajemos el costo de emplear, bajemos el costo de crear nuevas empresas y de mantenerlas y de sostenerlos, porque eso es lo único que va a terminar pudiendo pagar todos los enormes costos en los que se está incurriendo ahorita y las enormes pérdidas. Entonces, aprendamos de toda esta experiencia para construir una mejor sociedad. No volvamos a lo mismo. Yo estoy de acuerdo con Fritz y lástima que se nos acabó el tiempo. Todos queríamos presentar un poco del panorama futuro. Yo creo que es bien importante también la flexibilización laboral, ver cómo esta crisis ha revelado la importancia que tiene Doña Chonita y todo el emprendimiento y las iniciativas que hay en la economía guatemalteca y la importancia realmente de darles más oportunidades y hacer más fácil, digamos, esta labor que hacen diariamente por traer el pan a sus familias. Así que mil gracias por acompañarnos. No agotamos el tema ni mucho menos, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, de verdad que les agradecemos un montón, Fritz y Mónica, que hayan estado con nosotros hoy. Y ojalá nos escuchen que queremos abrir la economía pronto y que queremos también una economía más libre. Y no solo eso, queremos seguir continuando con esta conversación. Es un tema en el que podemos profundizar muchísimo. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad de compartir. Gracias a ustedes. A nuestro querido público que nos acompañaron en esta ocasión también, quisiéramos invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. La siguiente semana vamos a hablar sobre libertades civiles. Es un tema muy importante del cual no se pueden perder, así que los esperamos. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.